el gran seminario profético. Daniel y Apocalipsis. Antes de poder abrir la palabra del Señor para el estudio, vamos a hacer una oración. Bondadoso Dios que moras en los cielos, te rogamos que tu presencia nos acompañe y que nos hagas entender las revelaciones que le diste a tu siervo Daniel, para que podamos, Señor, conocer las cosas que deben suceder pronto y podamos estar preparados para aquel día cuando tú vuelvas por segunda vez. Quédate ahora con nosotros y que tu Espíritu nos guíe. En el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 8 de Daniel, versículo 1. Dice la Escritura: En el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes, refiriéndose a la del capítulo 7. Vi en visión, y aconteció que cuando yo estaba en Susa, que es capital o cabecera del reino de la provincia de Persia, vi pues en visión estando junto al río Ulai, y alcé mis ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, el cual tenía 2 cuernos, y aunque eran altos, el uno era más alto que el otro, y el más alto subió a la postre, al final. Daniel aquí está haciendo mención de los hechos en el tercer año del rey Belsasar. Eso quiere decir que todavía aquí Belsasar estaba vivo, y Belsasar todavía no había llegado al tiempo de la fiesta que realizó en el capítulo 5. Por eso es que todavía no tocamos el capítulo 5 de Daniel, ni el capítulo 6, porque lo vamos a dejar para después, para el tiempo del reinado de Darío el Grande. Pero bien, Daniel dice que vio un carnero con 2 cuernos, y uno de sus cuernos subió más al final que el anterior. ¿A quién representa esto y por qué Daniel menciona un carnero esta vez? Sigamos leyendo para entender. Vi que el carnero, versículo 4, hería con los cuernos al occidente, al norte y al sur, y que ninguna bestia, ya hemos visto que bestias son reinos, ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su mano, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Y estando yo considerando, he aquí que un macho de cabrío venía de la parte del occidente sobre la haz de toda la tierra, el cual no tocaba la tierra, y tenía aquel macho de cabrío un cuerno notable entre sus ojos. Ahora bien, vamos a vernos por un momento en el carnero con cuernos. Dice que este carnero hería hacia el occidente, hacia el norte y hacia el sur. El mismo Daniel nos explica a quién representa este carnero. Vamos a ver, Daniel capítulo 8, versículo 20 dice: Aquel carnero que viste, que tenía 2 cuernos, son los reyes de Media y de Persia. Ahora, el profeta dice que la explicación que le dieron a él es que el carnero representaba a los reyes de Media y de Persia. Y así como un cuerno subió más al final, esto representa al momento en que Media queda sin gobernante porque Darío el Grande muere, y entonces Ciro anexa todo lo que es Media hacia Persia, porque en realidad Media y Persia siempre estuvieron en mano de Ciro, solo que compartía el reino con su tío Darío, a quien algunos conocen como Seajares II. Muy bien, el hecho es de que se comparte este reino y a las finales se vuelve a integrar con Ciro, y por eso dice que el más alto, o uno de los cuernos subió más alto que el otro al final. Pero de pronto, dice Daniel, aparece por ahí un macho cabrío que venía del occidente. ¿Y qué cosa hace este macho cabrío? Sigamos leyendo. El capítulo 8, versículo 6. Y vino hasta el carnero que tenía los 2 cuernos, al cual había yo visto, que estaba delante del río, y corrió contra él con la ira de su fortaleza. Y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y quebró sus 2 cuernos, porque en el carnero no había fuerzas para parar delante de él. Lo derribó por tanto en tierra, y lo holló, y no hubo quien lo librase al carnero de su mano. Ahora bien, el macho cabrío vino a enfrentarse con el carnero, y cuando lo enfrentó, el carnero no pudo contra el macho cabrío, y terminó siendo prácticamente destrozado. ¿Quién es ese macho cabrío que destrozó
a los medos y a los persas. Vamos a ver, en el versículo 21 se nos explica, y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es su primer rey. Bueno, aquí la representación simbólica nos dice que Grecia, que viene del occidente, ¿no? Es curioso, porque justamente en el mapa encontramos que Grecia está al occidente de Persia. Y dice que esta nación, este imperio con su rey, con su primer rey que es Alejandro el Grande, viene a enfrentarse contra los medos y los persas. Sin duda, por la historia, nosotros conocemos que esto ocurrió en la famosa batalla de Arbelas, donde Alejandro el Grande derrota a los persas. Muy bien, teniendo ahora eso en cuenta, ¿qué pasa con el poder de Grecia? Regresamos al versículo 8. Versículo 8 y 9. Daniel capítulo 8. Y se engrandeció en gran manera el macho cabrío, y estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno le fue quebrado, y en su lugar subieron otros 4 maravillosos hacia los 4 vientos del cielo. Ahora dice que estando en su mayor fuerza esta nación, este poder, este imperio, de pronto se quebró su cuerno, que representaba a su primer rey, que es Alejandro el Grande, y en su lugar salieron 4 cuernos. ¿Qué cosa significa eso? Seguimos leyendo en el versículo 22. Dice la Escritura, 21 y 22. Y el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es su primer rey. Y el que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos sucederán de la nación, mas no con la fortaleza de él, de Alejandro el Grande. En efecto, cuando Alejandro el Grande a la edad de 33 años muere, ya hemos dicho que los historiadores no se ponen de acuerdo si fue envenenado, si fue asesinado, qué fue lo que pasó con este hombre. El hecho es de que cuando muere, 4 de sus generales toman el reino, Casandro, Seleuco, Ptolomeo y Lisímaco. Y así es como se cumple que este reino o este cuerno al caerse dejó lugar a que 4 subieran en lugar de él. Ahora, estos 4 cuernos prácticamente tomaron el norte, el sur, el oriente y el occidente. Y luego sigue diciendo la profecía, Daniel capítulo 8, versículo 9. Daniel 8, 9. Y de uno de ellos salió un cuerno pequeño, el cual creció mucho hacia el sur, hacia el oriente y hacia la tierra deseable o tierra gloriosa o Palestina. Ahora, de uno de ellos dice que salió este cuerno pequeño. Hay algunos historiadores que mencionan cómo es que la liga etoliana llegó a hacer alianza con los romanos siendo macedonios, y por esa razón es que se dice que de uno de los cuernos se logra crecer un cuerno pequeño que en este caso representa a Roma. ¿Por qué? Por las características que tenemos. En primer lugar dice que se extiende hacia el sur, Egipto, luego se extiende hacia el oriente, Asia, a la parte de Asiria, y finalmente llega hasta la tierra gloriosa que es la tierra de Palestina, estamos hablando de Judea. Ahora, más aún, también de uno de los cuernos de Ptolomeo, de los Ptolomeos, se ve una alianza con Roma en los días de Cleopatra, cuando Julio César se une en matrimonio con Cleopatra y entonces forma alianzas. Y es desde ese entonces que se ve que empieza a fortalecerse más y más Roma por el apoyo que ahora tenía de Egipto. Pero eso no es todo. Ya en los días de Marco Antonio, cuando Marco Antonio se casa con Cleopatra, Octaviano termina destruyendo a los dos y anexándose por completo con gran parte de Egipto. El hecho es de que Roma está mencionado aquí como el cuerno pequeño, que continúa de Grecia. Siendo así, la profecía todavía continúa indicando más. Versículo 10. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, estamos hablando ya de Roma, se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Bueno, el ejército del cielo, las estrellas, ¿a qué cosa representan? En Daniel capítulo 12 y en el versículo 3 leemos lo siguiente. Y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Muy bien, acá a las estrellas se les llama, o se le da el nombre de estrellas a aquellos que enseñan la justicia a la multitud. La justicia, ¿qué cosa es? Son los mandamientos de Dios, las leyes de Dios, la palabra de Dios, refiriéndose a todos los escritos de la palabra del Señor.
y dice que estos son como las estrellas que brillan a perpetua eternidad. ¿Qué sucedió entonces en el pueblo del Señor cuando Roma se estaba levantando como imperio? Resulta que en el año 63 a.C. los macabeos tuvieron una confrontación con los romanos. Y en la confrontación los macabeos terminaron perdiendo y fueron asesinados muchos sacerdotes del templo, del santuario y hasta el sumo sacerdote. A estos se les conocía como las estrellas, porque estos eran los que daban a conocer la ley de Dios al pueblo. En Malaquías 2:7 se nos dice que a los sacerdotes se les puso para hacer conocer la ley de Dios. Por lo tanto, esto nos deja en claro que en ese periodo fue cuando Roma se enfrentó con los judíos y los macabeos los exterminó. Pero eso no es todo. Sigue diciendo más la profecía. Regresamos a Daniel capítulo 8 y al versículo 11 ahora. 10 y 11. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué significa esto? El príncipe de la fortaleza o príncipe de los príncipes. A Jesús se le conoce como el príncipe de la fortaleza o príncipe de los príncipes. En el libro de Isaías, en el capítulo 9, versículo 6, a Jesucristo se le llama Padre Eterno, Príncipe de Paz. Por lo tanto, entonces, Jesucristo es reconocido en la Biblia como el gran príncipe. Y cuando dice aquí que Roma se llegó a levantar contra el príncipe de los príncipes, sin duda, esto se cumplió en días de Tiberio, cuando Cristo fue crucificado. Entonces, allí se levantó contra el príncipe de los príncipes. Pero no solamente eso, sino que dice que este poder de Roma quitaría el continuo sacrificio. ¿El continuo sacrificio qué era? En el pasado se realizaban sacrificios diarios, tal como se lo registra Levítico capítulo 4. En esos sacrificios diarios, por la mañana se tenía que matar un cordero y a las 3 de la tarde se mataba otro cordero. Estos 2 corderos que morían cada día, en holocausto y sacrificio y expiación, era para el perdón de los pecados del pueblo. De manera que la gente a esas horas confesaba sus pecados por la mañana y por la tarde. A eso se le llamaba el sacrificio continuo. Tal es así de que cuando Jesucristo muere en la cruz del Calvario, este tipo de sacrificios llegaron a su final. Nos dice el libro de Hebreos capítulo 10 en relación con el final de todo este tipo de sacrificios y ofrendas y holocaustos, porque estos ya no se celebrarían más después de la muerte de Jesús. Libro de Hebreos capítulo 10 nos dice lo siguiente. Hebreos capítulo 10 versículo 4. Porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, entrando Cristo en el mundo, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y presentes no quisiste, pero me preparaste un cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, heme aquí, en la cabecera del libro está escrito de mí, para que haga, oh Dios, tu voluntad. Diciendo arriba, sacrificios y presentes y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, los cuales se ofrecen según la ley. Entonces dije, heme aquí para que haga, oh Dios, tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. De manera que con la llegada de Jesucristo y al morir en la cruz del Calvario, cesaban los sacrificios, las expiaciones, ofrendas y holocaustos. Y por lo tanto, para cuando la profecía dice aquí, se quitó el continuo sacrificio o la continua mediación, ya no se está refiriendo a los sacrificios antiguos, sino al sacrificio de Cristo. Quitar el sacrificio de Cristo o la continua mediación, llamémosle así, para el Nuevo Testamento, la mediación de Cristo, esto se realizó a través del poder romano desde los tiempos de Constantino. Cuando Constantino comenzó a hacer innovaciones en la iglesia y dentro de todas esas innovaciones se llegó a creer en la intercesión de los santos, en la intercesión de María y finalmente se implantó la misa. La misa en la cual cada vez que se la realiza, según la creencia católico-romana, se vuelve nuevamente a sacrificar a Cristo. Realmente Cristo otra vez es sacrificado porque se cree en la doctrina de la transubstanciación.
en la que Jesucristo se encarna en la hostia y entonces se vuelve a realizar el sacrificio cruento, como lo declara la misma enciclopedia católica, hablando acerca de lo que es el sacrificio de la misa, es decir, la repetición del sacrificio de Cristo. Si esto es así, entonces Jesucristo estaría siendo sacrificado cientos y miles de veces cada domingo y cada vez que se realiza una misa. Y eso no puede ser. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor sigue diciendo en Hebreos capítulo 10 que Jesucristo hizo un solo sacrificio y para siempre. Nos dice así, versículo 10, en la cual ofrenda de Jesucristo, en esa voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una sola vez y para siempre. Así que entonces, la palabra del Señor indica que el sacrificio de Cristo fue solo una vez y para siempre. No podía repetirse ese sacrificio. Fue hecho para siempre y una sola vez. Así que el asunto de la misa no tendría nada que ver aquí en relación con lo que en realidad Cristo hizo. Por otro lado, la Biblia nos dice que para poder salvarnos solo tenemos un mediador, algo que Constantino no aceptó y que luego se introdujo a través del catolicismo en el cristianismo, haciendo pensar que habían otros mediadores como María y como los santos. Sin embargo, en 1 de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, nosotros leemos lo siguiente en cuanto al mediador, que en este caso vendría a ser nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos más hay aparte de Él? Nos dice así el capítulo 2, versículo 4 y 5. Hablando de Dios, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y que todos vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un Dios y asimismo un mediador entre Dios y los hombres, este es Jesucristo hombre. El apóstol Pablo, cuando habla acerca aquí de la salvación de toda la humanidad, dice que tenemos un solo Dios y que también tenemos un solo mediador que es Jesucristo hombre. O sea, aparte de Jesucristo, no vamos a encontrar ningún otro mediador en nuestro favor. Así, de esa manera, es como el poder de Roma quitó la continua mediación de Cristo. Pero no solamente eso. Regresando a Daniel capítulo 8, nos sigue relatando el profeta qué cosas más ocurrieron. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8, nos habíamos quedado en el versículo 12. Dice, aún contra el príncipe de los príncipes se engrandecerá, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Qué cosa significa que el lugar del santuario fue echado por tierra? En el santuario celestial, Jesucristo intercede por nosotros, a través de su sangre derramada en la cruz del Calvario. Tal es así que nosotros, para poder pedir el perdón de nuestros pecados, solo tenemos que confesarnos en el nombre de Jesucristo y por su sangre directamente a Dios para ser perdonados por los méritos de Cristo. Es así como Jesús enseñó, que todo lo que le pidamos al Padre lo pidamos en su nombre. Pero resulta que cuando se quita la forma de mediación de Jesús directa, se empezó a enseñar que nosotros teníamos que ir a confesar el pecado a través de seres humanos, para que los sacerdotes de la iglesia pudieran confesarnos, recibir nuestros pecados en ellos y ellos absolvernos de pecado. Sin duda, esto no es bíblico, porque la palabra del Señor enseña que nuestra confesión del pecado tiene que ser directamente a Dios y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 1 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. O sea, según las Santas Escrituras, nosotros tenemos un abogado mediador cuando vamos a orar directamente a nuestro Padre Celestial. Y tenemos que ir confesando nuestros pecados a Dios por el nombre de Jesucristo. En el libro de los Salmos, en el Salmo 32, también se hace mención de cómo es que tenemos que ir directo a Dios. Lamentablemente, durante la Edad Media, la Iglesia católico-romana, a través de este poder de Roma de quien estamos estudiando del Cuerno Pequeño, hizo varios cambios hasta el punto en que se enseñó que tú no podías irte a confesar directamente a Dios porque era un sacrilegio. Tú tenías que ir a través del magisterio de la Iglesia, a través del sacerdocio. Nos dice así, Salmo 32, versículo 1 en adelante.
Bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no imputa de pecado, y en cuyo espíritu no hay superchería. Mientras callé, dice David, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de estío. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Note bien las palabras que menciona aquí el salmista. Él dice que mientras no había confesado sus pecados directamente a Dios y en oración a Dios, se sentía desesperado y angustiado. Pero pronto dice, mi pecado te declaré a ti, refiriéndose a Jehová. Y todavía sella el asunto cuando dice, por esto orará a ti, todo santo. La oración es directa con Dios. No le vamos a ir a orar al sacerdote para que él vaya y ore por nosotros después. No, aquí dice, por tanto orará a ti todo santo en el tiempo de poder hallarte. Tal es así que entonces la Biblia enseña que la confesión es directa para con Dios y que Dios es el que nos absuelve de pecado. En 1 de Juan 1:9 se nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. De esa manera, es como en este capítulo se muestra que Roma, ya a través de la Roma religiosa en este caso, se encargó de quitar el continuo sacrificio desde los tiempos de Constantino, quien se declaró ser cabeza de la iglesia. No olvidemos que Constantino llegó incluso, según algunos historiadores, a declarar que él era un Mesías, el Salvador que levantaba la iglesia unificando a todos los poderes paganos en un solo bloque. Muy bien, eso lo podemos encontrar en el libro de Das Ferres, en el libro que titula La Nueva Era. Ahí es donde se hace mención y se cita cantidades de evidencias históricas. Muy bien, Daniel capítulo 8, sigo leyendo. Versículo 12, Daniel 8:12. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y el ejército, otra vez el pueblo de Dios, los creyentes de Dios, le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. ¿Qué estaba pasando acá? Resulta que los fieles de Dios comenzaron a reclamar por esto que se había quitado la mediación de Cristo e iban predicando el mensaje de que solo el mediador es Jesucristo y el Salvador es Jesucristo. A este mensaje se le conoce con el nombre de la justificación por la fe. Empezaron a declarar estos grandes reformadores este mensaje. Reformadores como ¿quién? Como Juan Wycliffe, Hus, Jerónimo, Zwinglio, Calvino, Lutero, Tyndale, Baxter. Bueno, todos estos grandes reformadores sacaron a luz la Biblia y la presentaron y demostraron a través de ella que el único mediador que teníamos para poder alcanzar la salvación se llamaba Jesucristo, mientras que la iglesia presentaba a otros mediadores y otras formas de salvación, tanto que llegó a existir el asunto de las indulgencias, en las que tú podías pagar con dinero y comprarte un terreno en el cielo y la vida eterna. Entonces se estaba enseñando que la salvación era por obras. La gente llegó a pensar que por regalar iglesias, por hacer penitencias, podía alcanzar la salvación. Y dejaron de lado la idea verdadera de que la salvación se alcanza por confesar nuestros pecados a Jesucristo y apartarnos del mal obedeciendo los mandamientos de Dios. Una lucha de santificación que dura toda la vida, que en medio de golpes, caídas y levantadas, tú llegas a vencer tus pecados hasta que finalmente puedes entrar por los portales de gloria. La muerte de Jesucristo acredita la posibilidad de la obediencia a la ley. Tal es así que mientras tú obedeces la ley, en los momentos que cometieras errores, Jesucristo lo cubre con su sangre, pero hasta que tú puedas vencer, el propósito es vencer, no quedarse allí. Hay luchas de cada quien individuales que se llevan a cabo en esto. Cada quien hará su propia lucha con la ayuda de Dios y con sus propios esfuerzos para que la gracia del Señor, que es su palabra, pueda hacer la transformación en su vida. Roma enseñaba otra cosa.
Roma enseñaba que tenías que hacer penitencias, sacrificios, todo tipo de buenas acciones llamadas así por la iglesia para que tú pudieras llegar a expiar tus propios pecados cumpliendo con los sacramentos que ella te obligaba. Esto no enseña la Biblia. La Biblia te enseña algo muy distinto, que simplemente sigas los lineamientos que te da la palabra del Señor, que confieses tus pecados y que te apartes del mal con las enseñanzas de la palabra del Señor que te está santificando. San Juan 17:17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y todo esto que acabo de mencionar se llama justificación por la fe. Muy bien. De manera que entonces, mientras el pueblo del Señor iba predicando esto de la justificación por la fe, Roma iba predicando la justificación por obras, y a causa de eso se desató la persecución contra los cristianos. Y ahora dice aquí, el ejército le fue entregado por causa del continuo sacrificio. Y luego sigue diciendo más. Y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo sacrificio. Y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y le sucedió prósperamente. Ahora, a causa, dice, de la prevaricación sobre el continuo. Prevaricación, ¿qué cosa significa? Cuando vamos al diccionario encontramos que la palabra prevaricación significa que algún magistrado llega a desobedecer las mismas leyes que establece y finalmente pone leyes injustas en su lugar. Eso lo podemos buscar en lo que es significado de prevaricación. Cuando los que son gobernantes, los que se supone que manejan las leyes, ellos mismos las pisotean y, para colmo, crean nuevas leyes injustas. Bueno, eso estaba sucediendo. Ya desde el Antiguo Testamento se vieron cosas como esas entre los judíos. Cuando Jesucristo llegó al mundo, se encontró que se habían hecho nuevas leyes, leyes injustas, pisoteando las leyes establecidas por Dios, y esto por parte de los dirigentes del pueblo. Nuevamente, en la Edad Media volvemos a ver eso en Roma. La Iglesia Católica Romana comenzó a crear sus propias leyes, el catecismo. Hizo de lado la Biblia y puso la tradición como lo hicieron los judíos. Y al hacer esto han creado mandamientos de hombres. Y al llevarse a cabo las enseñanzas de obedecer a esos mandamientos, los líderes de dicha iglesia cometen prevaricación contra Dios. Ellos mismos son los que deberían defender las leyes de Dios y hacer que el mundo las obedezca, pero contrario a eso, vemos que se hacen nuevas leyes distintas a las de Dios y todavía se hace que se quiera obedecer esas leyes. Pero eso no es todo. Aquí sigue diciendo, por la prevaricación sobre el continuo, por haber defendido la mediación de Cristo, según lo que enseñan las leyes de Dios en la palabra, y echó por tierra la verdad. La verdad. En la Biblia se menciona la verdad con tres cosas. La primera, Salmo 119, versículo 142. En Salmo 119, versículo 142, la Biblia dice que la ley es la verdad, los 10 mandamientos. De manera que cuando dice que pisoteó la ley, quiere decir que atacó a los 10 mandamientos. Todo comenzó con Constantino cuando hace el cambio en la ley que ya hemos estudiado en el tema anterior de Daniel capítulo 7. Y en ese cambio de la ley se quita el segundo mandamiento y se cambia el cuarto mandamiento de tal manera que se lo pasa ahora a ser el quinto. Así se quitó el mandamiento que prohíbe la idolatría y se quitó deliberadamente el mandamiento que manda guardar el día sábado del Señor. Y se puso desde esa vez en vigencia el reposo del día domingo. Así es como se estableció una ley dominical en contra de la ley de Dios. Para el año 538, Roma religiosa, Roma católica, hace lo mismo. Tal es así que el mismo Juan Pablo II en el año 2000 reconoció el antisemitismo y la persecución aún contra los judíos porque simplemente guardaban el Shabbat antiguo. Y a cualquier persona que guardaba el Shabbat en la Edad Media se le catalogaba como que fuese judaizante y por lo tanto merecedora de la Inquisición. Durante esa época fueron asesinados 68 millones de personas, que hasta el día de hoy se tiene casi en estadística, porque deben de ser muchos más de los que nunca se han encontrado, a causa precisamente de haber querido servir a la ley de Dios. Pero no solamente eso, San Juan capítulo 17, versículo 17, declara,
santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. O sea, toda la Biblia también es la verdad, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿Por qué? Porque la Biblia es el desarrollo de la ley de los 10 mandamientos. Y la ley de los 10 mandamientos es toda la Biblia sintetizada. Así que entonces toda la Biblia es la verdad, todas las enseñanzas de Cristo son la verdad. Y cuando acá dice que pisoteó la verdad, se está refiriendo a que se desacreditó a la Biblia. Tanto así que en Edad Media, por leer tú la Biblia, eras llamado hereje. No podíamos hacer lo que estamos haciendo ahora. Si estuviésemos en Edad Media y nos vieran que estamos incluso televisando a través de canales, a través de radios este mensaje, inmediatamente el Santo Oficio nos caería encima, nos llevarían al tribunal de la Inquisición y si permanecemos en la verdad, nos mandarían a asesinar. Esto es lo que ocurrió durante esa época. Jesús también declara en San Juan capítulo 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que cuando dice que si se pisoteó la verdad, también se hizo de lado a Jesucristo porque ya no era más el mediador y salvador. Ahora se puso a seres humanos como mediadores y salvadores. Daniel capítulo 8, versículo 13 sigue diciendo, yo oí a un santo que hablaba a otro, y el otro santo le decía a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora que pone al santuario y al ejército para ser pisoteados? Fíjense ahora la pregunta que le hace un ángel a otro. ¿Hasta cuándo va a durar esta visión del continuo, donde Jesucristo ya no está siendo reconocido como el único mediador? Más aún, ¿hasta cuándo va a durar la prevaricación asoladora? También se le conoce en otras versiones con el nombre de abominación desoladora. San Mateo 24:15, Jesucristo también en ese versículo le llama la abominación desoladora. ¿Por qué? Bueno, resulta que la palabra abominación tiene que ver con la idolatría, el paganismo, en Ezequiel capítulo 8, versículos 9 y 10. Entonces, cuando se dice la abominación desoladora, se está diciendo que se deja de lado la ley de Dios. ¿Para qué? Para seguir las creencias hechas por los hombres, que eran prácticamente las creencias paganas hechas por los supuestos dioses de los paganos. Todo eso se iba a introducir en la iglesia durante este periodo a través de Roma Católica. Entonces, todo ese periodo de la abominación desoladora iba a tener un fin. Y el ángel preguntaba al otro, ¿hasta cuándo va a durar esa prevaricación asoladora que pone al santuario y a la verdad de Dios para ser pisoteados y a su ejército, es decir, a su pueblo para ser perseguido? Y la respuesta viene del ángel, Daniel capítulo 8, versículo 14. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Muy bien, aquí cuando se hace mención de los 2300 años, porque ya hemos dicho día por año, 2300 tardes y mañanas son 2300 días, pero en profecía son 2300 años. Dice, hasta que pasen 2300 años y el santuario será purificado. En Levítico capítulo 16, versículo 16, nosotros encontramos a qué se le llama la purificación del santuario. En el Antiguo Testamento existía un santuario que Dios mandó hacer a Moisés, era un templo. Ese templo estaba distribuido en 2 compartimientos. El primer compartimiento se llamaba el lugar santo, donde se encontraba el altar de oro con sus cuernos y el incensario, se encontraba el candelabro con sus 7 brazos y la mesa de los 12 panes de la proposición. Pero separando ese ambiente del ambiente del fondo, donde se encontraba el arca del pacto con los 10 mandamientos, había un velo. Ese velo separaba los 2 compartimientos, y el primero se llamaba el lugar santo y el segundo se llamaba el lugar santísimo. En el lugar santo se hacían los sacrificios diarios. ¿Cómo así? Cuando se mataba un corderito por el perdón de los pecados del pueblo, o el sacrificio diario mencionado hace un momento como el continuo, donde se mataba un animalito en la mañana y otro en la tarde, estos en la parte del patio eran degollados y su sangre se llevaba al interior del lugar santo en una jofaína, donde se asperjaba la sangre en el velo del santuario para el perdón de los pecados. Eso se hacía a diario.
Y al final del año se realizaba el día de la expiación. Y en ese día de la expiación, el sumo sacerdote entraba primero al compartimiento del lugar santo, de donde recogía el incensario, y luego pasaba el velo hasta el lugar santísimo, donde se encontraba el arca del pacto, y allí asperjaba la sangre sobre el arca del pacto para el borramiento de los pecados de todo el pueblo que se hubiera arrepentido en ese día, puesto que la orden que se daba es que ese día todos debían arrepentirse, y los que se arrepentían eran librados de sus pecados. Los que no se arrepentían eran quitados del pueblo, cortados. Eso significa que en ese momento se estaba realizando una obra de juicio entre todo el pueblo, y se estaba investigando el caso de cada uno para saber quién se arrepentía y quién no. Por eso se le conoce a ese día como un juicio de investigación. Ese nombre no lo vas a encontrar en la Biblia con el término investigación, porque se entiende que en ese día Dios estaba investigando cada caso, porque Él hacía discriminación entre los que se habían arrepentido y los que no. Pero bueno, a todo eso, y eso lo vamos a estudiar en otro tema del santuario, a todo eso se le conocía como la purificación del santuario o el juicio del pueblo. Según esta profecía, en Daniel capítulo 8, versículo 14 dice: hasta 2300 tardes y el santuario será purificado. Los 2300 años, ahora no voy a entrar en toda la explicación porque eso es parte de nuestro siguiente tema, comenzaron en el año 457 a.C. Solo voy a dar pinceladas. En el próximo tema ahí vamos a demostrar las fechas, por qué digo 457 a.C. y que se extiende hasta 1844 después de Cristo, 2300 años. Según esta profecía, para 1844, cuando se cumplan los 2300 años, comenzaría el juicio en un santuario, pero no de la tierra, sino en el cielo. ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 12 y 24, la Biblia nos dice claramente que existe un santuario celestial, donde Jesús entra con su propia sangre para interceder en la expiación final de los pecados de su pueblo. Tal es así que entonces esta fecha de los 2300 años nos lleva a pensar en el santuario celestial, porque en la tierra ya no habría más santuario para expiaciones, puesto que eso acabó con Jesucristo, con su muerte. Entonces se está refiriendo a una expiación en el cielo. Y dice el texto, cuando llegue esa fecha de 1844, entonces ya no se va a pisotear más el santuario ni la continua mediación de Cristo, sino que más bien el mundo entero va a conocer acerca de eso y se va a reponer el sistema de salvación que Jesucristo hizo. Sin duda, desde la fecha de 1844 se levanta el pueblo de Dios adventista del séptimo día con el mensaje de los 3 ángeles que anunciaban que había llegado la hora de la expiación del santuario, en Apocalipsis capítulo 14, versículos 6 y 7, donde se hace mención del mensaje del primer ángel. Con ese mensaje se anunció que en 1844 empezaba la hora del juicio y que había que temer a Dios, darle gloria y adorar al Creador porque el juicio había comenzado. Y es por eso que como adventistas proclamamos este evangelio al mundo entero, de que la hora del juicio ha llegado, que salgan de Babilonia y que no adoren a la bestia, ni a su imagen, ni reciban su marca. Pero, continúa la profecía. Daniel capítulo 8, versículo ahora, nos toca 15 en adelante. Dice, estamos en el versículo 15. Sí, estamos en el versículo 15. Voy a leer el 17, que es el que más me interesa ahorita. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré, y caí sobre mi rostro. Pero él me dijo, entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. La visión es para el tiempo del fin. Y en el versículo 19 vuelve a repetir, y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque la visión es para el tiempo del fin.
Ahora, fíjense en esto. Aquí se hace mención de que esta visión de los 2300 años iban a ser especialmente para el tiempo del fin. Esta parte es la que me interesa, porque lo otro solamente es un pequeño preámbulo de conversación que está haciendo Daniel. Pero aquí se dice que la profecía sería para los tiempos finales de la historia, para cuando llegara ya el tiempo casi de la ira. Sin duda, como esta profecía llega hasta 1844, los eventos mencionados después de esta parte de los 2300 años deben colocarse para el final del periodo del tiempo. Vamos a ver qué cosa es. Daniel capítulo 8. Ahora nos vamos hasta el versículo 23, porque ya hemos analizado hasta el versículo 22 la representación de la interpretación que se le dio a Daniel de quién era el carnero y el macho cabrío. Versículo 23 dice: al fin del imperio de estos, cuando se hayan cumplido los prevaricadores. Aquí hay un punto que tenemos que entender. El texto anterior decía, ¿hasta cuándo durará esta prevaricación? Y se dijo hasta 1844. Es decir, después de 1844 debemos entender al versículo 23. Al final del imperio de estos, cuando se hayan cumplido los prevaricadores, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en dudas. Ahora bien, los prevaricadores, cuando lleguen al colmo, es decir, ya a romper la ley por completo y por la fuerza, todo esto debe de darse para cuando se dé el decreto dominical. De eso vamos a hablar más adelante para poderlo comprender. Resulta que va a llegar un periodo en que se va a atacar la ley de Dios como se lo hizo en el año 321. Y donde nosotros vamos a ver que llegarán al colmo los prevaricadores, los que atacan a la ley de Dios, siendo ellos los que deberían de defender. Y cuando lleguen al colmo estos prevaricadores, entonces se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Ese rey altivo de rostro no es otro que el anticristo. Y ahora se menciona que este anticristo estaría surgiendo de Roma, porque es de Roma de quien estamos hablando todo este tiempo desde el versículo 12 en adelante. Así que entonces se levanta de Roma este rey altivo de rostro y entendido en dudas. Versículo 24. Y su poder se fortalecerá, pero no con fuerza propia. ¿Qué cosa significa esto? Su poder se fortalecerá, es decir, este poder de Roma, hablando del sistema religioso romano, estamos hablando del papado, se va a llegar a fortalecer, pero no con fuerza propia. Quiere decir que va a recibir apoyo de alguien más. Y eso lo vamos a entender cuando vayamos avanzando con las demás profecías. Hay una nación, una potencia que en los últimos días se le unirá para poder darle apoyo. Más aún dice, y destruirá maravillosamente y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Esto nos indica que dicho poder volverá a levantarse con fuerza en una nueva Inquisición como lo que sucedió en la Edad Media. Otra vez Roma vuelve a perseguir y a matar. Increíble. Versículo 25. Y con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano. Aquí hay algo sorprendente. Roma, a través del papado, utilizará de sagacidad para poder convencer a la gente. Será muy sagaz. ¿Por qué? Porque no va a hablar de cosas fuertes, va a parecer que no ataca a nadie, que se ecumeniza más bien con todos, y más aún, no va a decir cosas que ofendan a los demás, sino simplemente, yo llevo el amor para el mundo entero. Con su sagacidad hará prosperar el engaño. ¿Qué es el engaño? Ezequiel capítulo 13, versículo 10, la Biblia dice claramente que el engaño es decir paz cuando no hay paz. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz. De manera que entonces, cuando dice acá con paz destruirá a muchos, con ese engaño, será para simple y llanamente lograr las alianzas político-religiosas para el final de la historia. Y lamentablemente todo el poder de este mundo le entregará en sus manos a el poder de Roma, la capacidad de poder lograr una sola iglesia mundial.
¿Ah? Una sola iglesia que no llevará un solo nombre porque cada quien va a seguir teniendo sus nombres, pero va a ser un solo bloque ecuménico conducido, en este caso, por el poder de Roma papal, un rey altivo, de rostro y entendido en enigmas. Sigue diciendo, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y con paz destruirá a muchos, y contra el príncipe de los príncipes se levantará, pero sin mano será quebrantado. Fíjense lo que dice ahora. Este poder se va a envalentonar tanto para los últimos días que llegará a levantarse contra el príncipe de los príncipes, que es Jesucristo, en su segunda venida. Y en esta confrontación será destruido este rey altivo de rostro o poder del papado, quien se habrá levantado ecuménicamente con el apoyo del mundo entero. Y así es como termina esto, con la segunda venida de Jesucristo destruyendo al poder del anticristo. En 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 9 y 10, dice que cuando el anticristo aparezca, Cristo vendrá y lo destruirá con el resplandor de su venida, con el resplandor de su gloria. Esto significaría que estamos viviendo en la última etapa de la historia. Seríamos la última generación que tiene que enfrentarse con este poder. ¿Cómo hemos de enfrentarlo? Llevando este evangelio de los tres ángeles al mundo entero. Ahora es el momento de tener que hacerlo, porque todo el escenario está listo para que los hijos de Dios salgan a proclamar este evangelio. Y pronto Cristo aparecerá en las nubes de los cielos con grande poder y gloria. Cuando parezca que el anticristo está por destruir a los hijos de Dios, cuando parezca que el mundo entero se está acabando en las manos del anticristo, de más allá de las estrellas aparece el Rey de Reyes y Señor de Señores para poder salvar a su pueblo y llevarlos al glorioso reino de Dios. Vamos a hacer una oración para poder terminar nuestro tema, pidiéndole a Jesús que nos ayude a poder estar listos en esta última etapa de la historia. Bondadoso Dios que moras en los cielos, te agradecemos por tus palabras del día de hoy y te rogamos que nos ayudes a atesorarlas en nuestra mente y corazón. Por el nombre de Jesús te lo suplicamos. Amén. Ahora ya llegó la gran oportunidad que todos esperaban. El tiempo de participar del estudio más completo. Absolutamente todo. Último Llamado Divino presenta el gran seminario profético. Daniel y Apocalipsis. En una gran transmisión a través de las redes sociales, Facebook, El Último Llamado Divino, en YouTube, El Último Llamado Divino, y la Asociación de Universitarios Adventistas, AUA. Asimismo, en el canal 23, por el programa de mayor sintonía, Magazine de Buena Fuente, y en Radio Líder 98.7 FM, 1240 AM, de 5 a 6 de la tarde. El gran seminario profético, Daniel y Apocalipsis. El más impactante desarrollo de los temas apocalípticos más sorprendentes y relevantes. Conozca la historia del mundo predicho. ¿Quién es el anticristo? La visión de los reyes del norte y del sur. Conozca los 4 7 del Apocalipsis. Las 7 iglesias. Las 7 trompetas. Sorpréndase con los 7 sellos y las 7 plagas. ¿Quiénes son el dragón, la bestia y el falso profeta? El ángel con el librito abierto. La batalla del Armagedón. La muerte de Satanás. El reino infinito del gran rey. Todo esto y mucho más, ahora por primera y única vez, con la voz del orador internacional, Darío Cipriani. Escúchelo y véalo desde este miércoles 22 de enero. Esto no puede perdérselo. ¿Será verdad cuán cierto son todas estas revelaciones? ¿Y cuánto faltaría
para el fin de nuestro mundo. No te lo puedes perder. Auspiciado por Último Llamado Divino, Colegio Tres Ángeles, Centro Trofológico Yohanana, Asociación de Universitarios Adventistas, AUA, y Magazine de Buena Fuente.